Buenas tardes. Hoy vamos a Buenas hablar tardes. de un tema de rabiosa actualidad. Ayer fue el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, así llamado. Fue el día en que oficialmente se descubrió América para los europeos, quiero decir, y para parte del resto del mundo. Y desde entonces, pues, han ocurrido muchas cosas. Estamos hablando de más de 400 años. Y queríamos traer a colación pues, la situación del término hispanidad, para empezar, de qué comporta, de cómo en los últimos años ha cambiado la situación en España y ha sido además pues, dentro del ámbito de la hispanidad de manera muy fuerte, como ahora veremos. Pero antes de nada quería presentaros a nuestros tertulianos. En primer lugar tenemos a Sandra Escudero. Buenas tardes, perdón, Sandra. Gracias por invitarme, A Lorenzo. Jesús Prieto, buenas tardes. Aquí no hacemos como la revuelta, es de tarde, no es de, no es de noche. Enseñamos el reloj si hace Lo falta. grabamos, lo grabamos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Sánchez. Buenas tardes. Uno de los temas que queríamos comentar es que España ha subido en su porcentaje de riqueza del PIB, ha subido pues un 3%, un 3,5%, siendo muy alabada por periódicos, revistas especializadas, gobiernos de algunos otros países, e incluso pues aquí también ha ocurrido lo mismo. Ha tenido algunos que la han denostado, pero en líneas generales el tema económico, macroeconómico, va bien. Y esto se debe, según buena parte de los medios a los que nos hemos estado refiriendo, al alto grado de inmigración que hemos tenido en los últimos años. Yo quería comentar que en el año 90 el número de inmigrantes que tenía nuestro país era de aproximadamente 800.000. 800.000 inmigrantes que hoy han pasado a ser aproximadamente, oficialmente, vamos a decirlo así, 6,5 millones, que sumados a los inmigrantes que se han nacionalizado españoles, pues alcanza una gloriosa cifra de 8,5 millones aproximadamente de personas. Puede que sea algo menos porque mucha de esta gente pues, probablemente ha vuelto a sus países de origen, y aquí estamos incluyendo a todo el conjunto de gente que ha aparecido en nuestro país, principalmente marroquíes, que son mayoría, y rumanos, que también han sido en una buena cantidad los que han estado en España. Pero tenemos un fenómeno que hay que analizar, y para eso estamos aquí esta tarde, y es el hecho de que los inmigrantes que tenemos de Hispanoamérica son aproximadamente, se cuentan que podrían estar alrededor de los 4,5 millones, que es una cantidad muy alta. Algunos de ellos también, como decía antes, puede que hayan vuelto a sus países, pero sumando los que en origen han nacido fuera del país, estamos hablando de esa cantidad, que es un porcentaje muy alto respecto al número de españoles. Y gran parte de ellos, además, pues están en Madrid. Y esto es lo que han potenciado, según los medios que antes comentaba, el hecho de que venga gente al país que no tiene que perder tiempo en aprender el idioma, que además pues están dispuestos a trabajar en muchos de los empleos que a veces los españoles no queremos tomar, pues han hecho que aumente el PIB de manera muy importante, eso que comentábamos, y bueno, me gustaría saber vuestras opiniones sobre este asunto. Bueno, a lo mejor en lugar, bueno, el día de ayer era, aparte del Día de la Hispanidad, el día la fiesta nacional. También, Era la fiesta nacional. efectivamente. Yo creo que tenemos que hablar de la latinización de Madrid y de España. Por los datos que has dado tú, hay un proceso de que España se está latinizando o americanizando América española. Pero creo que a mí me gusta más la de latino, en ese sentido. La influencia, y eso va unido a dos temas, no se va unido al número de migrantes de profesiones de diverso característico. Le ha acompañado esa migración en los últimos años la emigración económica más poderosa de Latinoamérica, Madrid, que además se le ha quitado de forma fundamental a Estados Unidos, a Florida fundamentalmente. Se ha trasladado ese poder económico que era una influencia de toda América, se ha trasladado a Madrid. Cuidado que en Barcelona, lo que son los emigrantes, hay otro millón en Barcelona, de esos 4,2 millones. Hay otro millón en Barcelona.
Barcelona tiene un poco más de población que Madrid porque tiene 8 millones, pero hay otro millón de latinos en Barcelona. En Madrid se nota más. En Madrid se nota más porque está también el poder económico en ese traslado. Y hay influencia. De esos que han venido, algunos ya tienen el 6% del BBVA, de accionistas del BBVA y otras grandes empresas, y están invirtiendo. Eso a Madrid le está dando un potencial que algún comentarista que leemos todos los que estamos aquí de La Vanguardia hizo un artículo este fin de semana que se puede discutir, y es discutible, pero para reflexionar. Hay alguien que se lo ha entendido políticamente y alguien creo que no lo ha entendido políticamente. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha entendido políticamente. El PSOE y la izquierda, el resto de la izquierda no lo ha entendido. También lo ha entendido la extrema derecha. La izquierda no lo ha entendido. Y no están haciendo nada. Me van a odiar un día más, pero si bajamos a Getafe, pido ya que las casas regionales acojan a estos emigrantes latinos. Se ha anulado el convenio con Polonia, lógicamente, de Getafe, con la Casa de Polonia, porque ya no hay polacos en Getafe prácticamente, pero sí hay latinos, y muchos, muchísimos. Y la izquierda no quiere, a lo mejor no quiere entender que van a decidir las próximas elecciones, tanto locales como autonómicas, de forma muy importante, no, decisiva. ¿Por qué no quiere entender ese mensaje? Hay un halo romántico del Che Guevara todavía que debe andar por ahí todavía pululando. Y ahora no me quiero meter con lo que está sucediendo en Latinoamérica o en la América hispana porque es de traca. Luego a lo mejor volvemos a ella. Sí, completamente de acuerdo con la llegada de toda la población inmigrante que estamos recibiendo en los últimos años. Eloy lo ha mencionado, la marroquí, la rumana y la mayoritaria, la que viene de América Latina, entre otras cosas por la facilidad del idioma, por el carácter latino, por nuestras costumbres. Siempre es más fácil irte a un país que en cierta manera se asemeja un poco a ti, sobre todo no tienes la barrera del idioma. Y no has mencionado, que eso lo dejaríamos para otro debate, porque yo creo que eso quizás debería ser un monográfico, que es a la inmigración china y a la población china que controla barrios enteros y prácticamente todo el comercio de todo Madrid, entre otras cosas, porque ahora mismo no hay que darse una vuelta más que por la mayoría de los municipios, por nuestro municipio, por ejemplo, donde, bueno, pues la mayoría de los comercios son están regentados por y ahora la restauración. También, y bueno, pues si te vas a Usera igual, ¿no? Y en cuanto a la población latina, pues es muy mayoritaria en todos los niveles, tanto en los niveles de menor poder adquisitivo, que es mucha y muy numerosa, como en la que está colonizando la Milla de Oro de Madrid, ¿no? Las grandes inversiones venezolanas, mexicanas, se encuentran allí. Colombianas, no, son de todos los países. O sea, de hecho, tú, si te vas ahora mismo por Madrid y te das una vuelta por las principales calles comerciales de Madrid, de la Milla de Oro, hay una cantidad de población de compradores mexicana y venezolana, o bien que viven aquí, o bien que están de turismo aquí, gastándote unas ingentes cantidades de dinero. Entonces, los hay por los dos niveles, por tanto los que han venido por el alto poder adquisitivo que tienen, como la gente que viene honestamente a trabajar y a ganarse la vida, como tú bien dices, en trabajos que los españoles ahora mismo, hoy por hoy, o porque están devaluados o porque están en otras condiciones, pues no quieren hacer de momento. Entonces, efectivamente, habrá que ver cómo se canaliza esa llegada de inmigrantes, cómo se gestiona, porque, claro, muchos de ellos van a tener el derecho al voto. Y a la vivienda, que es uno de los problemas. Y hay gente que sí que está entendiendo, como decía Jesús, cuáles son sus necesidades, o los está escuchando, y les está haciendo creer que se está haciendo eco de sus demandas, de sus necesidades, y que ahí tienen la respuesta, cuando hay otra gente que están un poco sin acabar de decidir qué hacemos con la inmigración, porque tenemos miedo a postularnos en un determinado espectro
para que la gente también nos demanda, de que habría que abordar y que habría que poner un cierto orden también a la llegada descontrolada de la inmigración. Y bueno, pues estamos ahí sin terminar de decidir qué política transversal, general, abordamos en política de inmigración, ya no solo con la latina, sino a nivel, o por comunidades autónomas, sino en el conjunto del país, que yo creo que es necesario y urgente. Creo que es un buen momento para acabar primero con uno de esos bulos que todo el mundo escucha todos los días, ¿no? Cuando salen en la televisión las pateras y esto, que parece que ¡hala! Toda la gente, las miles de personas que entran todos los días por allí, y vamos a decir que el principal punto de entrada irregular de inmigrantes es Barajas. No, está en Madrid y es Barajas. Y el Prat de Barcelona. No, pero primero es Barajas, porque luego con los datos, no, y con los datos que habéis dado, pues si la población latinoamericana es tan importante, ¿vale? Es verdad que, como bien ha dicho Eloy, la población marroquí es muy importante en número por país. Lo que pasa es que, claro, la población latinoamericana en número, repartidos entre todos los países, con lo que supone Sudamérica en este caso, pues evidentemente son más si juntamos a todos. Creo que es importante también romper otro de esos bulos, ¿no? Aquí viene todo el mundo a vivir muy bien, porque en España se vive muy bien, y aquí hemos conocido las oleadas distintas de esa población latinoamericana en función de países. Vimos como una época que había muchos ecuatorianos, y ecuatorianos cuando su país empezó a funcionar, aunque ahora tiene muchos problemas, pero en estos ciclos se volvieron a ir, se fueron a sus países otra vez, se volvieron y la población ecuatoriana empezó a bajar, ha vuelto a subir otra vez porque las circunstancias otra vez geopolíticas del país están siendo muy dificultosas. Ha pasado con los colombianos una cosa muy más o menos parecido. Lo que creo que es cuando, digamos, que falta en el análisis gordo ese, ¿no? Que siempre se habla de la inmigración latina y cómo se integran, creo que lo habéis explicado bien, hay dos inmigraciones. Porque no es un problema de inmigración y menos, y luego ya entramos en lo que ha dicho Jesús, que no se me olvide de la serie de por qué se equivoca la izquierda respecto a Ayuso en este tema, pero claro, hay dos inmigraciones. Hay una inmigración económicamente de una clase alta, de las clases altas privilegiadas, que antes iban a Miami y que ahí desconozco de verdad los datos, pero entiendo que por saturación de Miami o por unas distintas condiciones que han cambiado allí, ha optado por Madrid, o porque Madrid ha ofrecido unas mejores condiciones de vida, si le queremos llamar, a esas clases altas mexicanas, venezolanas, colombianas, como bien decía Jesús, en determinados países donde además políticamente sí que ha habido unos cambios. Es decir, en las clases eran las élites de esos países que en esos lugares eran privilegiados. Casualmente países donde ha gobernado un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador estos últimos años, el régimen, por supuesto, de Maduro, de Chávez, o en Colombia cuando ha llegado otro gobierno de izquierdas como es el de Gustavo Petro. Casualmente el dinero se ha ido cuando les han tocado algunos de sus privilegios, que tampoco es que les hayan tocado muchos, pero el dinero ya sabemos que se mueve en estas circunstancias. Y han venido a un lugar donde donde se bajan los impuestos a los grandes patrimonios, y esto es una llamada de atención para que vengan todos esos grandes patrimonios, porque saben que no van a tener una fiscalidad muy alta. Estamos convirtiendo ese Madrid DF en un paraíso fiscal, que parece de las cosas que no se quieren llamar la atención, y que eso causa dificultades también en la otra parte de la población inmigrante que viene, que evidentemente, como ha dicho Jesús, reclama vivienda, pero también va a reclamar servicios públicos, porque tienen derecho, que para eso trabajan. Y para no enrollarme mucho más, porque este tema da para mucho, vamos a esa disquisición que decía Jesús de por qué Ayuso se ha entendido qué mensaje les tiene que mandar a esta gente y que van a ser fundamentales, como bien decía Jesús, no solo en las elecciones de la Asamblea Regional, sino en muchos municipios de la Comunidad de Madrid son ya fundamentales, y el voto está fundamental, y hemos hablado muchas veces en el programa de cómo ese voto, de cómo piensa ese voto en Estados Unidos, porque ese voto fue el que puso a Trump, aunque ahora Trump esté mandando a la Guardia Nacional a llevárselos a todo el que hable castellano, lo meten en un coche y se lo llevan y los deportan. Pero toda esa gente, la mayoría de esa gente, cuando hablamos siempre hablemos de mayorías, porque evidentemente generalizar siempre es un error, pero toda esa gente viene con una mentalidad que viene totalmente influida por el neoliberalismo, sobre todo de Reagan y de Thatcher, de los años 80. Son generaciones que han nacido en ese momento, vienen de países donde no existen los servicios públicos, porque cuando tú hablas con un colombiano, con un venezolano de a pie, no estoy hablando del rico de la calle Serrano, que yo no tengo el gusto, conozco algunos, pero muy pocos, conozco más de los otros. Entonces, claro, esta gente no tiene ese concepto de servicios públicos que tenemos en Europa, que estábamos hablando de los derechos que tengo frente a la administración. Ellos tienen esa idea un poco más individualista, digamos, que desde los años 80 se viene generando en el mundo.
por todo, digamos, el soft power estadounidense, lo que ha influido en eso. Entonces, ese es un voto que realmente en el discurso de Isabel Díaz Ayuso de el que quiere una sanidad que se la pague, el que quiere un colegio se lo pague, y cuando tú vas a los colegios concertados de Getafe, donde más inmigrantes hay es en los colegios concertados y la mayoría son latinos. No me olvido de la población china, pero hoy estamos con esto. No, pero que también que tienen esa misma mentalidad, por muy Partido Comunista Chino que exista en China. Entenderme, pero que ese tema es fundamental. Y yo creo que en eso tiene razón Jesús, y la izquierda se equivoca. La izquierda madrileña especialmente no se entera de lo que está pasando. Y está pensando, salen con un puño allí hablando de antirracismo, como si le importara a alguien el racismo. O sea, porque realmente al inmigrante ese concepto de racismo no lo asimila. O sea, lo ha asimilado porque lo ha vivido. Yo no digo que no haya casos de racismo en Madrid, entenderme que los hay. Pero es mucho más la porofobia que existe entre ricos y pobres. Y ese es el error que comete la izquierda madrileña. Mi experiencia de inmigrantes sudamericanos, con los que hablo mucho, me gusta hablar siempre, es que lo que veo es que ¿sabes lo que tienen miedo? Aquí entren muchos más inmigrantes y le bajen los salarios y ya hay menos problema para conseguir un colegio o una casa. Pero me lo expresan un día sí y otro también. Y digo, ¿y tú cómo has entrado? Que la pregunta, pero es su preocupación. Yo solamente quería referirme a un par de cosas. Es cierto que el número de migrantes que hay van a ser decisivos en las próximas elecciones. Tan decisivos como que en Madrid aproximadamente de migrantes sudamericanos hay aproximadamente 1.200.000 al por menor. 1.200.000. También es cierto, yo creo que por lo menos yo la experiencia que tengo a nivel familiar es que es cierto que puede haber racismo, nadie lo puede negar, pero lo que sí hay es un grado, yo creo que es ya tradicional entre españoles el tema, lo que sí hay es un grado más alto que el que hay en otros países para mezclarse con gente de otras razas. Sucedió en 1492 con la conquista, nos mezclamos. Sí, sí, los ingleses y los holandeses y tomanos se mezclaron, los españoles sí. No, hay que decir además, yo recuerdo una carta que había escrito el rey Fernando, el de la Isabel Católica, el marido, a la gente que iba a Italia, que decía, no tengáis miedo a casaros con mujeres italianas y tratadlas bien, que es vuestra obligación, venía a decir. Es decir, que no es un tema de ahora, el tema de la mezcla. Yo tengo familiares que... Los moriscos, vamos a ver, Sí, tenemos no, una tradición de mezcla, muy amplia. Hay muchas familias ya Sí. plurinacionales. Muchas. Lo que me estoy refiriendo es que yo tengo familiares, pero que no hay, con la mayor naturalidad, no es que este tema no es tan claro, no está tan claro en otros países, ¿eh? No, en España, pero Solo en España para sí. tenerlo en cuenta. Pero en España sí. El tema del racismo existe en otros países con la limitación, no sé si en algunos casos puede que sean por musulmanes o por tener otra religión, quiero decir. Aquí la hay con los También, musulmanes, sí, aquí la hay con los musulmanes, sí la hay también. Pero no la hay con los latinoamericanos No, o para con nada. los hispanoamericanos. No, para nada. No la hay. Ni con los del este, como la hay en otros países. El racismo, es que es una diferencia cultural mucho más compleja. No, pero a veces hay Ese es el rasgos, No, en mi punto de vista, pero bueno. diferencia cultural más compleja. Está el hoy. Perdón, Eloy. Perdón, sí. Con el micro, Es que sí, yo lo sí. tengo. Sí, bueno, quería referirme a ese el primer tema. Soy un privilegiado. Y el segundo es que estoy de acuerdo con vosotros en que no se ha tenido en cuenta que, primero, en las elecciones nacionales van a votar los nacionales, entre comillas, es decir, los que tengan nacionalidad española. Y nacionalizados ya hay bastantes, también. Y nacionalizados hay mucha gente. Ya, pues, Puede que haya 2 millones de personas aquí en el país, en líneas generales, principalmente sudamericanos, que tengan nacionalidad española, punto uno. Y luego para las elecciones, vamos a poner las municipales, las de entrada, todos los que sean residentes pueden votar, tengan una nacionalidad o tengan otra, siempre que sean residentes de esa población. No, depende de los países, no todos. Solo los países que tienen convenio. Los que tienen convenio, Me los ha países que tienen convenio. faltado decir el tema, siempre y cuando exista reciprocidad Y no lo hay en con sus todos, no lo hay con respectivos todos. países. No lo hay con todos. No, con todos no, pero básicamente con los países latinoamericanos hay con buena parte de ellos. A lo mejor puede haber con 8 o 10 países. Y Pero eso en eso Internet, viene ahora de lo Internet. vemos. Lo he mirado antes. Es el tema primero, la reciprocidad.
Pero luego también en las comunidades, y luego ya nos quedaría el tema de las, hemos hablado de las nacionales, de las autonomías, y quedaría nada más que el tema de las euroelecciones, de las europeas. Y ahí pueden votar el que sea, en este caso, de la Unión Europea sin mayor problema. Pero bueno, quiero referirme que el tema está claro, que cuando vinimos de aluvión de no sé cuántas zonas de Getafe a Getafe, fue un acierto crear en aquel momento, yo creo que ahora ya sobraría, las casas regionales, pero el tema de tener una casa sería un buen tema, no solo a nivel electoral, que creo que eso es lo que menos habría que tener en cuenta, pero sobre todo porque la gente necesita recogerse y sentirse menos sola en una ciudad en la cual posiblemente no conozcan a muchos de sus paisanos. Por ejemplo, mira, si es importante, no pueden votar mexicanos. Te digo, pueden votar solamente los de, bueno, Bolivia, sí, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, pero grandes países argentinos y tal, ¿no? Unos cuantos de los importantes. Ese es un tema muy interesante. Yo sigo con todo eso, pero es verdad que hace poco unos análisis, creo que lo comenté con vosotros, con alguno de vosotros lo he comentado en privado, haciendo análisis de las últimas votaciones que se han producido en Getafe, aquellas zonas de Getafe que tienen mayor población inmigrante. Lo comentaste en privado. En aquellos distritos censales donde había más población inmigrante, en la votación respecto a las generales, donde no pueden votar toda esta gente que estaba comentando Jesús, respecto a las municipales, Vox tenía mucho más votos en aquellos barrios de las Margaritas, de Juan de la Cierva, donde mayor número de inmigrantes hay, Vox tenía más votos en las municipales que en las generales, pero tantos por ciento significativos de entre el 3, el 4 y el 5%. O sea, están los datos, no es una cuestión de que hagamos análisis sociológicos ese dato es muy importante, que deberían tomar nota los partidos de izquierda de Getafe. Ese dato era fundamental porque, digamos que se podía establecer perfectamente esa relación entre el inmigrante y el voto, en este caso, a la extrema derecha. En relación a ese debate, es curioso cómo los que de vez en cuando vemos los debates en la Asamblea de Madrid, seguro que somos poco madrileños, pero sí hay un debate muy intenso entre Ayuso y Vox, entre que Vox le echa en cara a Ayuso que diga que Madrid es la ciudad donde se admiten todos los acentos, no los idiomas, todos los acentos. Y ella, sin ningún tipo de pudor, lo reprime diciendo que ella, por supuesto, que los hermanos latinoamericanos, que ella no... O sea, hacen esa distinción, digamos, racista, que es el discurso que se está utilizando, sobre todo, pasa también en Centro Europa, lo que pasa que es menos significativo, con respecto al Islam, y Vox cada vez lo sitúa ahí, porque es que incluso los datos de gente que apoya a Vox, de latinoamericanos, son altísimos, ¿vale? Entonces, al final se sitúa como al más diferente de todo, que en este caso yo no creo que sea un problema cultural. Es decir, yo no creo que la gente habrá gente que practique la religión musulmana de una manera más radical y otro menos, pero que hay millones de marroquíes en España, que la mayoría están perfectamente integrados, no tienen ningún problema con la religión, y si el problema es la religión, a lo mejor el problema es de nuestra religión, no de la suya. Que nuestra religión también tiene muchos integristas, y los ha tenido, y en este país los conocemos perfectamente al mismo nivel que lo pueden tener. Lo que pasa que es verdad que se ha montado ese estereotipo, que en este caso sí, en mi opinión, sí es racismo, el estereotipo contra el que es más fácil que esté alejado. Nunca se habla de los chinos, que sería la otra población que también estaría alejada por el tema sobre todo del idioma, pero en el caso de los musulmanes, y sobre todo en el caso de la población árabe, pues no centrarlo solo en los marroquíes, aunque en el caso de España sean mayoritarios, yo creo que eso sí que es un estereotipo, el hecho de que estén más alejados de nosotros. Y es ahí donde, y por acabar eso que estabais hablando, más allá yo creo que también de las casas regionales como planteaba Eloy, el problema es que lo que no se hace ni en los municipios ni en ningún nivel son esa labor, digamos, de integración dentro de una población que es mayoritaria y a la cual como administración debes atender de manera especial. Entonces, claro, si estábamos hablando y decíamos antes que esta gente viene con una mentalidad, digamos, alejada de sus derechos como servicios públicos, si encima sufren servicios públicos que les tratan mal, que los repelen, que los rechazan, que desde que llegan a España... ¿Qué servicios públicos tratan mal a los inmigrantes? El primero, y le has publicado estos días los medios, el primero que les trata mal es la propia policía o los servicios cuando tienen que pagar. Y entramos en ese mercado, digamos, mercantilista por una cita para poder ir a hacer los papeles. Porque el sistema de cita previa es nefasto en este país. Pero eso no es para los inmigrantes, ¿eh? Es para los españoles también, ¿eh? Se echaron un reportaje este verano en la tele,
esa no es una situación que se esté dando exclusivamente a las personas inmigrantes. Este verano os recomiendo que veáis un programa en la televisión que echaron en prime time a las 7 de la tarde, en mayor horario, donde decían cómo en estos momentos, en este país, para conseguir una cita, iba la locutora... Para casarse, iba la locutora con su cámara corta. Es que quiero una cita previa, y le preguntaba el del locutorio. Era un locutorio en Madrid. Le preguntaba el del locutorio, ¿y para dónde lo quieres? ¿Para este servicio? ¿Para este? ¿Para este? ¿Para este? Y ella era española, la chica, y salía luego hablando gente que estaba desesperada en Cataluña, no sé qué. Sacaron gente de diferentes comunidades autónomas donde decían que estaban pasándolas fatal para conseguir la cita previa, para conseguir los papeles, Sandra, para la ayuda al desempleo. La ayuda al desempleo. Entonces, quiero decir que eso no es una cosa, lo quería decir porque no es una cosa que estén sufriendo personas inmigrantes que vienen de fuera. Pero quiero decir, aquí la gente va cuando puede ir al ayuntamiento sin cita previa, que ahora no sé, se sigue manteniendo la cita previa, yo creo. Es obligatorio. Es de los pocos ayuntamientos en este país que siguen manteniendo la cita previa, cosa que no entiendo, pero bueno, quiero decir, si consiguen la cita previa, se atiende igual a todo el mundo, sea de donde sea. Si tú vas al hospital de Getafe, en el hospital de Getafe te atienden, vengas de donde vengas. Entonces, en este país todavía los servicios, por eso viene mucha gente, porque los servicios públicos atienden a todo el mundo. A ver, yo me he explicado mal entonces. Yo no digo... Claro, por eso. Yo no he dicho que no se atienda mal a todo el mundo en general. Yo digo que, estaba explicando antes, que creo que este inmigrante, el latino en este caso estoy hablando, que no tiene ese concepto de los servicios públicos, si ya de por sí el servicio público funciona mal, nunca le vas a hacer entender que tiene el derecho al servicio público. Va a preferir optar al seguro privado, al pagarlo, porque es su mentalidad que trae de casa. El español se enfada, afortunadamente, porque tiene una cultura que cree que tiene su derecho a ir al hospital y tal. Yo no he dicho que se atienda diferente a unos a otros. Tú no te expresaste bien. Claro, yo también había entendido como Sandra. Por eso, no. Yo quiero decir, me refiero a que cuando tú no tienes esa mentalidad, si tú de primeras, digamos, si la administración, si el Estado no te acaba de explicar que tú tienes ese derecho, porque cuando hablas con ellos lo percibes directamente, porque ellos no conciben que tienen ese derecho. Porque no digo que se atienda mejor, porque no lo han hecho nunca y no tienen ese concepto. Entonces, si de primeras, en vez de asimilar el derecho y asimilarle, digamos, a nuestra cultura, tanto que nos gusta decir, de asimilarle en temas culturales, eso, que sería un elemento básico, que son los derechos que tienes como ciudadano, ellos que ya de por sí no los tienen, pues claro, si de primera eso les supone, ya es una barrera de entrada para que nunca entren en esta línea. Yo con eso no digo, si ya sé que los servicios públicos y la cita privatoria trata a todo el mundo igual de mal. Si en eso no lo he puesto en duda. No lo he puesto en duda. Claro, si la cuestión es que en el caso de ellos, que es lo que estamos hablando, es una barrera que ya dificulta más todavía. Es decir, a alguien que ya viene pensando que en su país paga el médico, pues no tiene ningún problema en hacerse seguro con Sanitas porque no piensa que tenga derecho a la sanidad. Es una barrera que le estamos poniendo para que lo proporcione. Y luego eso se nota electoralmente. Porque entonces, digamos que cuando tú le digas que es que la sanidad está privatizada, pues es que les parece bien que esté privatizada. Porque para eso trabajan. Es que ellos consideran que como trabajan, tienen que pagar el seguro sanitario. Entonces, cuando llega la izquierda en Madrid y dice es que privatizan la sanidad, pues al inmigrante de Perú o de Colombia dice, pues ya era hora, ¿no? Porque no va a pagarle a ellos a uno que no trabaja. José Luis, no hace tantos siglos, en España, los inmigrantes, cuando vino la gran emigración después del tractor y la cosechadora en el campo y vinieron a las ciudades, lo primero que preguntaban dónde tenían que pagar la iguala para ir al médico, porque en este país se pagaba la iguala para ir al médico en los años 60 y hasta un poquito de los 70, y el practicante. Pero yo voy a tener una discrepancia contigo en las religiones. Yo sí creo que hay una diferencia para mí y soy no creyente. Soy un no creyente. La religión católica fue capaz de evolucionar, de ser no solamente una creencia religiosa, sino un código civil. Evolucionó y no lo es desde hace siglos. La religión musulmana, el Corán no solamente es una Biblia, es un código civil y un código penal. Y yo ahí, con todo respeto, absolutamente estoy en contra. Con todo respeto. Yo no quiero eso en mi país. Claro, eso sí que da para otro debate muy largo. Eso para debate. ¿Por qué el Corán no ha evolucionado?
Es que es el problema, que no ha evolucionado. La religión católica, lo dicho, ha evolucionado. Por supuesto, las protestantes y las ortodoxas. No ha evolucionado la otra. Y ahí sí tengo diferencias. Ha evolucionado. Y te digo un no creyente. No, es otro debate. Yo creo que haya tenido un peso muy importante la influencia occidental sobre ese mundo. Claro, es que cuando ahora vemos... el caso de Afganistán es muy paradigmático, ¿no? El Afganistán de los años 70 era un sitio relativamente moderno para su época. Pero la evolución de las otras religiones fue mucho antes, ¿eh? Sí, fue mucho antes de eso. Claro, cada religión pero cada religión lleva su proceso. Sí. Pero que tú mantengas estados teocráticos en toda Arabia porque te interesa a ti... Pues también no favorece que se evolucione. Y te estoy hablando de los últimos 50 años. Anteriormente... Mientras el rey de Marruecos siga siendo el dios de la tierra, claro, pues también tenemos un problema. Pero que si al rey de Marruecos, el mayor financiador del rey de Marruecos es la Unión Europea, pues alguna culpa tiene la Unión Europea. Y así podemos seguir. Esa discusión para otro día. Claro, pero por eso digo que al final es verdad que creo que sí, que evidentemente no han evolucionado, pero que también no se ha ayudado. Es decir, en Europa se ha evolucionado en las religiones, porque tampoco hace falta irse muy lejos, que aquí en los años 70, aquí la religión estaba más inculcada en la sociedad que estaba en Afganistán. Unos van para adelante, otros van para atrás. También depende de con esté. O sea, que aquí la religión en los años 70 la Inquisición era mucho peor que... Yo no quiero que se vuelva a ningún tipo de Inquisición, que aplica la religión al Código Penal y al Código Civil. No quiero eso. No, hay algunos que sí. Ese es el problema. No, aquí yo creo que la situación también, aparte de este debate, que sí, que nos hemos ido a los hispanos, lo podemos tener otro día. No, es que yo creo que lo comentaste tú también en otro debate, del problema que hay de este tipo de inmigración, sobre todo de los de segunda generación, que se encuentran atrapados entre dos mundos, porque son españoles que han nacido aquí, pero que mantienen las costumbres de su país de origen, cosa que me parece absolutamente razonable, pero que no se acaban de integrar aquí y que se encuentran... y no son afectados ni por unos ni por otros. Exactamente, y ese sí que me resultaría un análisis interesante que abordar para otros programas. Y doy la palabra ya al moderador, que me estaba riñendo ya con el micrófono. Bueno, tanto como reñir, no me atrevo a decir. Bueno, pues gracias a los franceses tenemos un código civil y gracias a los franceses también pues tenemos la separación de poderes, Iglesia por un lado y Estado por otro. Pero bueno, otro día hablamos, si os parece, de este asunto. Muchas gracias por el debate que hemos tenido y esperemos que alguien, incluso nosotros también, pues podamos defender la posición de que cuanto antes se empiece a considerar que la gente que tenemos viviendo entre nosotros, que procede de otros países, tiene unas necesidades especiales que a lo mejor deberíamos plantearnos cubrir cuanto antes. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.